La crisis había pasado, o al menos eso se creía. Con la derrota de España en tierras mexicanas, nuestros antiguos opresores renunciaron a la posibilidad de recuperar sus colonias, pues Europa estaba pasando por una etapa de transformación económica a la que España debía prestar atención. Sin embargo, México aún distaba mucho de ser una nación consolidada. La lucha por el poder en México apenas iniciaba, y eso llevaría a nuestra nación por un camino oscuro de luchas internas que nuestros supuestos aliados estaban dispuestos a aprovechar como buitres en espera de carroña. ¿Quieres saber por qué? Súbete a la máquina y acompáñanos a descubrirlo. Los primeros años de la vida independiente de México, el ascenso del centralismo mexicano, reconocer los problemas a los que se enfrentó México tras alcanzar su independencia. Tras la derrota de Isidro Barradas en la batalla de Pueblo Viejo y el regreso de las tropas españolas a España, el orden parecía regresar lentamente al país. Sin embargo, había otros problemas al mismo tiempo que se trataba la invasión española. Uno de ellos era la creciente población de estadounidenses que habían comenzado a habitar el territorio de Texas desde tiempos de la colonia. Un permiso otorgado por la corona española a Moses Austin, empresario norteamericano, permitió que un puñado de estadounidenses se adentraran y colonizaran a nombre de la corona española una pequeña fracción de Texas. Sin embargo, con la independencia, los estadounidenses se adentraron más en el territorio, provocando la molestia entre los mexicanos en el Congreso, por lo que el gobierno de Vicente Guerrero puso cartas en el asunto. Durante el breve gobierno de Guerrero, no solo actuó en contra de las ambiciones de reconquista española, sino que además logró el reconocimiento de la independencia de México por parte del Reino Unido de los Países Bajos, Dinamarca y el Reino de Hannover. Fue durante la crisis de Tampico que Vicente Guerrero obtuvo poderes especiales para enfrentar la crisis, es decir, podía tomar decisiones ejecutivas que no necesitaban la aprobación del Congreso, por lo que sus opositores, sobre todo del Partido Centralista, lo acusaron de violar la Constitución y actuar de manera ilegal. El 4 de diciembre de 1829 se proclama el Plan de Jalapa, que calificaba al gobierno de Guerrero como centralista, y el cual estaba comandado por Melchor Múzquiz, al cual se adhirió el vicepresidente Anastasio Bustamante. Dicho movimiento se transformó rápidamente en una rebelión, por lo que el propio Guerrero toma una licencia para ir a combatir personalmente a los insurrectos, partiendo de la Ciudad de México el 16 de diciembre de 1829 y dejando en el cargo de presidente interino a José María Bocanegra. El 22 de diciembre de 1829, Luis Quintanar, general que estaba al mando de la guarnición de la Ciudad de México, se proclama en contra de Bocanegra, quien renuncia al día siguiente, por lo que el mando del gobierno se le confirió a un triunvirato encabezado por el presidente de la Suprema Corte, Pedro Vélez, así como Luis Quintanar y Lucas Alamán, quienes estuvieron al mando del gobierno hasta el 31 de diciembre de 1829, ya que para el 1 de enero de 1830 asumiría la presidencia Anastasio Bustamante, deponiendo definitivamente al gobierno de Guerrero.
La primera acción de gobierno de Bustamante fue la expulsión del embajador norteamericano J.R. Poinsett, quien ya se había solicitado su destitución desde el gobierno de Victoria, siendo expulsado Poinsett el 3 de enero de ese año. Asimismo, se ocupó del problema tejano, promulgando la ley del 6 de abril de 1830, que restringió severamente el ingreso de inmigrantes extranjeros al territorio de Texas. Estas dos acciones tuvieron mucha molestia en el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Andrew Jackson, quien vio casi desaparecidos sus esfuerzos por hacerse con el territorio del norte de México. Durante todo 1830, Guerrero siguió intentando retomar el poder, haciéndose con partidarios de todos los rincones de México. Ante esta situación, Bustamante creyó prudente deshacerse de su enemigo, por lo que con ayuda de algunos de sus allegados, contrata al mercenario genovés Francisco Picaluga, quien le tiende una trampa en Acapulco el 15 de enero de 1831 y lo captura para llevarlo a Oaxaca, donde es condenado a muerte, y llevado a Cuilapan, Oaxaca. Algunos de sus exsoldados que habían estado con él en la guerra de independencia intentan salvarlo. Entre ellos se encontraba José Díaz, padre de Porfirio Díaz. Sin embargo, no logran el cometido y Guerrero sería fusilado en Cuilapan, Oaxaca, el 14 de febrero de 1831. Después del asesinato, se realizó un juicio en contra de quienes se creían sus asesinos intelectuales, pero los alegatos no llegaron a nada. Esto derivó en un nuevo levantamiento, esta vez en contra de Bustamante, por parte de Antonio López de Santa Anna, con el Plan de Lerma, el cual Bustamante salió a combatir personalmente, designándose a Melchor Musquiz como presidente interino el 13 de agosto de 1832. La lucha entre Bustamante y Santa Anna llegó a un punto muerto, por lo que ambos generales llegaron al pacto de ascender a presidente a Manuel Gómez Pedraza, quien había ganado las elecciones de 1828, pero que Guerrero había depuesto con el motín de la Acordada, y que debía culminar el periodo que correspondía como sucesor de Guadalupe Victoria. Gómez Pedraza asume la presidencia el 24 de diciembre de 1832 y con la firma de los convenios de Zabaleta, firmados por Bustamante, Santa Anna y Gómez Pedraza, se otorga amnistía a todo lo sucedido después de septiembre de 1828, regresando al ya fallecido Guerrero a su estatus de héroe mexicano. Un verdadero teatro para que posteriormente, el 1 de abril de 1833, Santa Anna asumiera la presidencia de la República, pero alegando que estaba cansado y enfermo, toma una licencia y en su lugar gobierna Valentín Gómez Farías, quien impulsa reformas liberales que, al estar a disgusto de los poderosos, obligan a Santa Anna a regresar a la presidencia, deshacer las reformas y volverse a retirar a su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz, dejando nuevamente a Gómez Farías en la presidencia, quien rehace reformas, provocando la vuelta de Santa Anna, quien las vuelve a deshacer, y este entra y sale se repitió 4 veces, alternándose Gómez Farías y Santa Anna, cual tenis de mesa político. Durante esta caótica presidencia se implantan leyes contra la Iglesia Católica, obligando a la expulsión de muchos sacerdotes, pues la ley expresaba que si alguien estaba en contra de las disposiciones del gobierno, éste tenía el derecho de expulsarles del país. Asimismo, se decomisaron los bienes de los duques de Monteleone, descendientes de Hernán Cortés, destinándose dichos bienes a la educación. Se prohibió la obligatoriedad a los votos eclesiásticos, como el pago del diezmo, así como la supresión de la Iglesia a adquirir sin permiso del gobierno bienes y propiedades, así como al derecho por parte del gobierno a decomisar bienes y propiedades eclesiásticas que la autoridad religiosa no pudiese manifestar como útiles, tales como edificios, parcelas o terrenos.
También se suprimió la censura de prensa en materia religiosa, así como se solicitó al Papa reducir las fiestas religiosas, que se realizaban solo con el fin de enriquecer a la Iglesia. En cuestión militar y política, se redujo al ejército y se emitió la ley de destitución para aquellos militares que atentaran verbal o militarmente contra las instituciones federales, así como se suprimió la pena de muerte por crímenes políticos. En cuanto al ámbito educativo, se suprimieron varias instituciones educativas religiosas como la Real y Pontificia Universidad de la Ciudad de México y se creó la Dirección General de Instrucción Pública del Distrito Federal, la cual quedaba a cargo de vigilar la educación y la renta de espacios para este hecho, así como resguardar monumentos históricos y nacionales. Se decretó la apertura de bibliotecas nacionales, así como instituciones de instrucción pública y superior, y se reabrió el caso y juicio contra los posibles asesinos de Vicente Guerrero. Cabe señalar que estas disposiciones solo fueron hechas durante los gobiernos de Valentín Gómez Farías, pero deshechas por los regresos de Santa Anna. Lo que no han logrado entender los historiadores es la necedad de Santa Anna a dejar nuevamente a Gómez Farías cuando sabía que volvería a ser de las suyas. Santa Anna regresa para su cuarto mandato, el 24 de abril de 1834, después de una nueva rebelión liderada por seguidores de Santa Anna, esta vez para derrocar a Gómez Farías. Y tras esto, el veracruzano suprime las leyes de la Constitución de 1824 e instaura un gobierno centralista, tras lo cual, por increíble que se escuche, se vuelve a retirar de la presidencia, pero esta vez dejando en la silla presidencial a Miguel Barragán. En su ausencia, la tensión en Texas había crecido aún más, al grado que durante el año de 1834, el representante del estado de Coahuila, Texas, no se había presentado en el Congreso y el 2 de octubre de ese año estalla la llamada Revolución Tejana, la cual el propio Santa Anna se propuso combatir. La guerra por el territorio había comenzado, pero eso lo veremos en el siguiente video. Actividad. Agrega las fechas vistas en este video a tu línea de tiempo. Recuerda que debes continuar con la línea, no hacer una nueva. Agrega los gobiernos vistos en este video a tu fichero de gobiernos. Recuerda que no es un fichero de presidentes, es un fichero de gobiernos. Realiza un cuadro comparativo de los gobiernos de Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías en sus 4 veces frente al gobierno. Comenta y debate con tu familia lo que opinan sobre las reformas de Valentín Gómez Farías y escribe sus conclusiones. Recuerda que tu apunte no debe ser una transcripción del audio del video. Por último, la respuesta a la pregunta del video pasado, así como la pregunta de esta ocasión. La pregunta del video pasado fue: ¿cuál era el nombre del espía mexicano encargado de vigilar los movimientos de Iturbide en Europa? El padre José María Marchena fue el encargado de espiar todos los movimientos de Iturbide en Europa, quien a su vez le reportaba a Lucas Alamán. Fue por ellos que el gobierno de México se enteraría del regreso del exemperador. La pregunta de esta ocasión es: ¿sabes por qué hay unos labios rojos en el escudo de Aguascalientes? Esperamos que este video te haya gustado y si es así, dale pulgar arriba. Con eso nos ayudas a que nuestro contenido llegue a más personas y nos apoyas para seguir creando contenido. También te invitamos a suscribirte, compartir en tus redes, así como seguirnos en las nuestras. Los enlaces se encuentran en la descripción del video. Dale a la campanita para recibir notificaciones de cuando subimos nuevos videos. Tenemos videos nuevos todas las semanas, así que no olvides acompañarnos. Por último, te decimos lo siguiente:
Nos vemos en el camino de la máquina de la historia. Hasta luego.